creo que nos dan como la base, ¿no? La resiliencia como esa capacidad de podernos levantar, de podernos sacar recursos de nosotros y poder decir que me levanta, ¿no? Entonces, el decirle tú, sí se puede, mira, o sea, la persona en ese momento se siente en un momento de oscuridad, ¿no? Entonces, lo más recomendable es decirle, yo estoy contigo, pase lo que pase, voy a estar aquí. Entonces, estos 4 pasos no se nos olviden, es observa, pregunta, escucha, acompaña y pide ayuda. Hola y bienvenidos a Avanzando Podcast, un espacio para ser y estar mejor. Mi nombre es Dulce Rocío Cepeda y la intención de estos episodios es llevarte contenido de valor, llevarte también contenido que a lo mejor abone a todo lo que sea prevención, y el día de hoy no va a ser la excepción. Está con nosotros una invitada de lujo, ella es la psicóloga Norma Soto. Ella tiene aparte una maestría en Ciencias de la Educación, además es doctorante en Educación. Bueno, y temas el día de hoy como la prevención del suicidio, temas como esos pilares tan importantes para la salud mental y también temas de autismo son esto y muchas otras cosas más que estoy seguro te va a encantar y seguramente también te va a servir mucho. Te doy la bienvenida y arrancamos. Norma, muy bienvenida a este espacio de Avanzando. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Dulce. Pues primero, gracias por la invitación y desde luego es un placer platicar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Norma, antes de entrar en tema, porque son muchas cosas que seguramente quienes nos ven, quienes nos escuchan, van a tener muchas herramientas y sobre todo, que es lo que pretendemos aquí en Avanzando, es darnos luz en el momento y en la etapa de nuestra vida que estamos transitando, tanto personalmente como a lo mejor personas a quienes nos escuchan y ven pueden recomendar. Yo quiero que me platiques una anécdota antes de entrar en tema, y es esta parte, tú como psicóloga, ¿cómo terminas siendo directora de una academia de policía? Bueno, me parece una muy buena entrada de esta entrevista, porque si hablamos de los procesos de la vida, las sorpresas también a veces que tenemos nosotros en nuestra vida y los retos, pues creo que iniciar la entrevista por ahí me resulta divertida y emocionante, ¿no? Bueno, yo me he dedicado al tema de la educación y la capacitación por mucho tiempo, pero bueno, llegó un punto donde yo me había dedicado a escuelas, capacitación en escuelas, había trabajado en una escuela como directora académica y demás, y me cambio a vivir a otra ciudad, a la Ciudad de México. Yo soy de aquí de Tijuana, originaria de Tijuana, me fui a la Ciudad de México y ahí estaba un amigo mío que fue nombrado director de la Academia de Policía y sabía que yo me había dedicado a la educación, escuelas y demás. Entonces me dice, oye Norma, necesito una directora de la Academia de Policía y creo que tú puedes ser, ¿no? Entonces le digo yo, no, espérame, ¿cómo directora de la Academia de Policía? Yo no tengo una formación policial y demás. Pero me dice, bueno, ¿no has tenido estudiantes? ¿Has coordinado maestros? ¿Qué no sabes cómo funciona una escuela? Le digo, bueno, pues sí, pues es lo mismo, nada más que ahora los alumnos son policías. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora, de muchísimo aprendizaje, y en la cual yo agradezco mucho que esa experiencia me llevó al tema de prevención del delito, a conocer de prevención del delito. Y todo un tema, prevención del delito. Tú como psicóloga y que has estado enfocada en la educación, eso me llamó mucho la atención. Ciertamente, no dejaban de ser alumnos, pero dices policías. Es un reto, pero también todo reto te lleva, y lo digo de manera personal, a enfrentarte con nuevas capacidades. Y reto porque es hablar de alumnos, policías, y a estar muy de cerca con eso, el delito. Oh, sí, desde luego. Y fíjate que el primer, en general fue un ambiente para mí muy estimulante, de mucha apertura, pero sí tuve, por ejemplo, uno de los comandantes docentes de la academia que me dijo, le pido por favor que me haga una permuta, porque yo nunca he tenido un mando mujer. Entonces fue de mis primeras, de mis bienvenidas al nombramiento.
Y bueno, yo le dije al comandante, pues deme la oportunidad de demostrar que se puede. Y bueno, creo que acompañándote siempre de los expertos y aportando lo tuyo, se hace una buena combinación y se puede trabajar. Y definitivamente, pues, ¿de qué trata la policía si no es de resguardar nuestra integridad y nuestros bienes? Y también muy cerca estamos del delito en ese ámbito, ¿no? De poder perseguir los delitos y los delincuentes. Y bueno, ahí aprendí yo que era importante prevenir, la importancia de prevenir, la importancia de estar preparados, la importancia de no sentir que el delito no tiene que ver con nosotros, y menos una sociedad donde ya estamos afectados tan directamente por los delitos, ¿no? Así es. Wow, qué interesante. Y ahorita que hablas de prevención, Norma, debo decir también, y aquí tengo señalado muchas páginas. Este libro que estoy aquí señalando, enseñándoles, es un libro tuyo, Norma, y a mí me gustaría mucho, ahorita que entiendo esta parte, cómo a ti, esta anécdota que sacamos a colación, cómo fuiste directora de la Academia de Policía, tú como psicóloga, que has trabajado mucho en la educación y que resuena en ti el tema de prevención. A mí me llamó mucho la atención tu libro porque dice Manual para la Salud Mental. Yo creo que todos necesitamos un manual. Creo que antes no era como hoy tan común y tan hablado, y qué bueno que se hable, que todos necesitamos de la salud mental. Antes lo veíamos como, pues hay alguien que tiene problemas X o Y. Creo que fue un antes y un después para nosotros la pandemia, y nos dimos cuenta de la importancia, que aquí tú lo mencionas, de la familia, de la escuela, de los cuidadores, y de estar conscientes que todos necesitamos de esa salud mental. Y en tu libro, que es eso, un manual, hablas de datos muy interesantes. Y yo nada más quiero mencionar esto que de verdad me llamó muchísimo la atención, y que es estadísticas que no creemos que sea tan alto, ¿no? En niños, niñas, adolescentes, y pues también jóvenes y adultos, ¿no? De cada 5 niños y adolescentes, 1 de cada 5 niños y adolescentes tiene un trastorno mental. Sí. El 50% de los trastornos mentales empiezan antes de los 14 años de edad, y el 70% antes de los 24. Sí. O sea, nuestros jóvenes, hay que estar atentos, sí, ¿verdad? Jóvenes y no tan jóvenes, porque también sabemos que la estadística en adultos también es. No, por supuesto. Entonces, qué importante este manual. Sí, Dulce, mira, yo lo hice ahora sí, hablando de por qué, ¿no? De por qué lo hice justamente en medio de la pandemia, porque yo fui testigo de cómo se iba incrementando los suicidios y los trastornos de salud mental durante la pandemia. Entonces, ya venía yo obviamente trabajando con el tema de salud mental, trabajando con pacientes y trabajando mucho con jóvenes y con familias. Y yo pensé durante la pandemia, ¿cómo le estarán pasando mis pacientes que han tenido trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, o con impulsividad, trabajando atrás de una pantalla desde casa? Pues eso es tremendo, ¿no? ¿Cómo estará un preescolar enfrentando esto también? Un joven, un adolescente que está en la edad justamente de relacionarse con otros, de socializar y estar en encierro. Entonces, todas esas preguntas y reflexiones que hice me llevaron a escribir este libro. Y esos datos definitivamente también te mueven, ¿no? Te mueven porque dices, si tú cuentas en un salón de clase de 40 niños, ¿cuántos niños de esos ya podrían estar gestando un trastorno mental? Pues definitivamente que te das cuenta que no solamente en la casa, sino en la escuela, también es un buen lugar para la prevención de la salud mental. Entonces, sí fue la pandemia definitivamente algo que me movió, me motivó mucho a escribir. Ya había pensado yo no escribir, pero la pandemia me dijo, apúrate, tu proyecto tiene que ir más adelante. Y procuré, como bien dices tú, que fuera algo muy sencillo,
que no hubiera demasiada complicación en su lectura. Me habían dicho que por qué no hacía yo un libro tipo novela o anecdótico. Dije, no, es que yo quiero que un padre abra este libro y vea las señales, que abre de inmediato, vea las señales de que puede haber un problema de salud mental. Eso se me hace muy, muy importante, y vuelvo aquí a lo que tú hablas. Es un libro que de verdad es un manual, porque lo abres, hay dibujos, hay preguntas que te puedes hacer, porque pueden ser muy edificantes, inspiradores, ciertos libros, como dices, más anecdóticos, pero aquí literal es eso, un manual. Y aquí, por ejemplo, a mí me llama mucho un dato, y es el tema del suicidio, Norma. El tema del suicidio, que lamentablemente se están viendo afectados más nuestros jóvenes, adolescentes, y con cifras que de verdad asustan. Sí. Y me llama muchísimo la atención cuando tú hablas que el suicidio sí se puede prevenir. Y no nada más eso, sino que pones muy gráficamente pasos. 4 pasos los nombras tú para la vida. Sí, los 4 pasos por la vida. Esos pasos son algo a nivel mundial, pero nosotros, hablo de nosotros porque en ese tiempo estaba yo trabajando en la ciudad de Toluca y éramos un equipo multidisciplinario para atender todo el aspecto psicosocial, la respuesta psicosocial para la pandemia. Entonces, nosotros optamos por llamarle los 4 pasos por la vida. Nos parecía muy importante que la gente tuviera una herramienta muy sencilla, muy concreta, y que pudiera aplicar en ese momento para atender a su familia, ¿no? Y los 4 pasos, pues, son observa, ¿no? Primero, observa qué está pasando con tu familiar, ¿no? Observa las señales de que puede estar en dificultades. ¿Y qué tienes que observar? También vienen las señales, ¿no? Pues si dejó de hacer las actividades que hacía antes, si de repente las abandona, si hay un descuido en su persona, si se aísla, si está más irritable o enojado que antes, si ha manifestado en algún momento que se quiere morir o se quiere matar, si ha estado haciendo, si hizo por ahí alguna cartita, si ha regalado posesiones. Son señales de que algo no está bien en esa persona. El segundo paso es pregunta. Observa, pregunta. Contra lo que dicen de que no preguntes porque vas a incitar a la persona a que se suicide. No, eso es un error, mentira, es un mito. Se tiene que preguntar. Te veo así, me preocupa, ¿qué puedo hacer? ¿Estás pensando en quitarte la vida? Nombrarlo. Sí, como nombrarlo, tal. Decirlo así directamente. ¿Estás pensando en eso? Eso es lo recomendable. La siguiente es observa, pregunta, escucha y acompaña. O sea, escucha a la persona, escúchala sin prejuicios, escúchala sin opiniones, escúchala sin decir lo que tú harías. Simplemente escucha cuál es su preocupación, qué le está doliendo en ese momento, ¿no? Escucha, acompaña. O sea, no lo dejes solo. Una persona que está pensando en quitarse la vida o ha hecho un intento, que es el segundo paso del comportamiento suicida, intentar. De hecho, una persona que ha intentado es un suicida potencial. Entonces, tienes que acompañarlo, no dejarlo solo, y por último, buscar ayuda. Buscar ayuda a algún centro de salud, a un médico, a un psicólogo, a alguien que tenga mucha influencia sobre la persona. Entonces, esos 4 pasos no se nos olviden. Es observa, pregunta, escucha, acompaña y pide ayuda. Qué importante, y esto creo que nos da mucha luz, porque ciertamente el tema del suicidio asusta, y cuando en una familia se están presentando a lo mejor esas señales, que es ese primer paso de observar, y hay algo a lo mejor en los padres o inclusive en los ambientes escolares que se detecta algo, el siguiente, que es pregunta, creo que ahí es donde se puede atorar, ¿no? Digamos, el proceso, porque cuesta, a lo mejor cuesta el que si dice sí o
darte cuenta de eso dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ahí es donde el siguiente paso me llama mucho la atención, que es, primero observa, después pregunta, y cómo ahí creo que puede haber una barrera muy grande, pero qué bueno que lo dices, que la gente lo sepa, es preguntar y con todas las letras, no tenerle miedo precisamente para que se puedan dar los otros pasos, que es escuchar, ¿verdad? Y qué bueno resaltar esta parte. Creo que más nos puede pasar como padres, que en el amor o en la preocupación querer resolver la vida al otro, y a lo mejor lo único que podemos hacer es estropear, ¿no? Esa confianza de la persona que se abrió. Y qué bueno, tú como psicóloga pues sabes, yo creo muy bien que hay los medios adecuados, las personas adecuadas para ayudar en este tipo de situaciones. Sí, claro. Fíjate que hay también mitos, ¿no?, alrededor del suicidio, y uno de los mitos es que la persona que está diciendo que se quiere suicidar o se quiere morir está llamando la atención, ¿no? Ese es uno de los más grandes mitos, porque la persona no está llamando la atención. La persona, generalmente, la persona que está en una situación de ese tipo describe la experiencia como sentirse en un cuarto oscuro sin puertas, o sea, como en un callejón sin salida, ¿no? O sea, no sé qué hacer, la vida, se me agotaron los recursos de afrontamiento, se me agotaron los recursos para responder. Entonces, el decirle tú, sí se puede, mira, o sea, la persona en ese momento se siente en un momento de oscuridad, ¿no? Entonces, lo más recomendable es decirle, yo estoy contigo, pase lo que pase, voy a estar aquí. Juntos seguramente podemos encontrar una puerta, ¿no? O sea, yo estoy aquí para acompañarte. Entonces, en ese momento lo más importante, repito, es que la persona se siente que no está sola, porque generalmente estas personas pierden la conexión social, se aíslan, se apartan. Entonces, es muy delicado, y qué bueno, Dulce, que abres este espacio para que podamos hablar de esos temas, porque son muy necesarios hablarlo, ¿no? Y que no se quede muchas veces ahí escondido, un tema que de suyo no se habla mucho. Exacto. No nos encanta hablar de suicidio. Exacto, sí, no nos gusta porque nos incomoda, y a veces le sacamos la vuelta a todo aquello que nos confronte y nos incomoda. Y ahorita seguiremos hablando un poco más del tema, pero empezando tu libro me atrapó, porque en la dedicatoria, desde ahí, Norma, me llama mucho la atención, porque aquí en Avanzando tenemos un episodio dedicado a las heridas de la infancia y al niño interior. Entonces, cuando yo veo tu libro, que tú, la primera dedicatoria que haces, porque a varias personas agradeces y dedicas, pero la primera persona que tú dedicas este libro es a tu niña interior. Sí, y me encanta, claro, porque le pones pilar de mi salud mental, ¿sí? Y cómplice y compañera de toda mi vida. Qué bonito. Te felicito, porque creo que en este primer párrafo encierra toda la enseñanza. Yo creo que quisimos apostarle a ese episodio, cuando de repente podemos ir por la vida creyéndonos víctimas de lo que nos pasó, porque yo creo que nadie venimos de familias perfectas, donde nuestros padres fueron perfectos y nos dieron todo hermoso. No, nos toca mucho trabajar identificando, ¿verdad?, qué le duele a ese niño, a esa niña. Entonces me encantó esa dedicatoria. Sí, a mí siempre he procurado divertirme conmigo misma, ¿no? Y ser mi compañera en mis propias luchas. Así que como siempre guardo una norma divertida y fuerte y aguantadora, y con cierto impulso adentro, ¿no? Con cierta motivación adentro, para en los momentos difíciles poderla sacar y caminar con ella adelante, ¿no? Entonces, cuando estaba yo escribiendo y luego me desvelaba y todo, y decía, no, vamos para arriba, ¿no? Hay que seguir escribiendo y trabajando, porque es necesario. Claro. Norma, ¿y tú has tenido mucho contacto con niños, hablando del tema de la niñez y de todo lo que podemos traer muchas veces como personas ya adultos, reflejo de a lo mejor una niñez no fácil?
Incluso quiero mencionar también que mucho de toda tu experiencia es que tú das muchas capacitaciones, das talleres. Debo decir que cuando yo te conocí, no sé si esto te lo he platicado antes o no, pero creo que yo te conocí en un taller de defensa personal. Oh, sí, es cierto, es una faceta de mi vida también. Doy un curso y soy coautora de un taller que se llama Mujer Activa, que es de técnicas de autoprotección para mujeres. Eso también es algo muy interesante. Sí, debo de aclararlo, porque uno puede decir, un taller de defensa personal puede ser mucho hacernos conscientes de los lugares de peligro y demás. No, amigos, era de literal, saber cómo la maniobra, cómo zafarte, cómo golpear y en dónde golpear. Eso me encanta, ¿no? Ahí entra la niña divertida interior. Exacto. Sí, exacto. Y es parte de lo mismo, de prevención. Sí, fíjate que este taller surge justamente cuando yo estaba, bueno, el taller ya estaba antes, pero se impulsa más cuando estoy yo de directora de la Academia de Policía en Toluca. Y trabajamos el área de prevención del delito y teníamos el primer lugar nacional de violencia contra las mujeres. Entonces teníamos que buscarnos, teníamos las famosas alertas de género ahí en el municipio y teníamos que buscar alternativas, estrategias para atacar este problema. Entonces busqué yo a un colega de aquí de San Diego que había desarrollado un taller con muchas técnicas físicas. Y yo estaba aportando toda la parte psicológica. Hicimos un taller muy lindo que quiero retomar, por cierto. Sería muy bueno. Sí. Que en este taller la mujer aprende puras estrategias de protección psicológicas, importantísimo. Y en la segunda parte, puras técnicas físicas. Cómo poder soltarme si me tienen sujeta de las muñecas o del cuello, si está el hombre encima de mi cuerpo, qué puedo hacer, si me tienen de la cola de caballo, si estoy contra una pared. Entonces todas esas técnicas las impartimos en el taller y hemos tenido experiencias muy, muy lindas de personas que se aprenden a autodefensa, o técnicas, nosotros le llamamos de autoprotección, porque la connotación defensa entra luego al tema de ventaja, desventaja contra el hombre. Entonces, nuestras técnicas no son para pelear con un hombre, nuestras técnicas son para escapar. Exacto. De huida, de salir de la situación. Entonces, este es uno de los talleres justamente que he trabajado en prevención del delito. Y es excelente. Y bueno, y ahorita en estos tiempos que tanto se oye el código naranja y demás, yo creo que es un taller que personalmente lo puedo decir porque lo tomé, que de verdad todavía me quedan así ciertas luces de qué importante psicológicamente estar en esa capacitación de detectar, de alerta, no por estar asustadas en todo momento, pero sí preparadas. Y cuando hablamos también de todo lo que nos haga más conscientes, claro que sí, nos da la capacidad de detectar cualquier peligro, ¿no? Inclusive también físicamente, recuerdo muy bien los ejercicios donde tenemos más fuerza, por ejemplo, las piernas y demás. Es maravilloso. Entonces sería excelente, Norma, que a lo mejor que se pudiera retomar este tema de estos talleres. Además, quiero que me platiques un poquito más de OUCIA. ¿Eres directora? OUCIA. Bueno. ¿Por qué OUCIA? ¿Que significa algo o son las palabras de algo donde tú eres directora? Ajá, bueno, OUCIA viene del griego, quiere decir tu casa interna, y es el nombre del consultorio que he tenido por muchos años. Okay. Ahorita, justamente, ahorita pues trabajo más con mi nombre como marca, pero siempre me ha acompañado esa marca también. Y ahí lo que intentamos justamente es atender familias, empresas, adolescentes. Ahorita mucho mi trabajo está en torno a los adolescentes. Fíjate, es interesante cómo la mayor parte de las personas que atiendo son adolescentes y las familias de estos adolescentes, porque hay una necesidad muy, muy importante ahí, de atención, el tema de la identidad se vuelve complicado cuando hay tanta información, cuando hay tantos
posibles modelos, ¿no?, que se presentan como alternativas. Entonces el trabajo de encontrar la identidad no parece sencillo. El tema de estar pues en constante juicio social y observado en redes sociales y en diferentes formas sí complica el proceso de los adolescentes en muchos de los casos. Entonces, pues creo que mi trabajo ha ido por ahí y yo estoy encantada con eso porque me parece que es un área muy importante que hay que atender, todo el tema de los adolescentes. Totalmente de acuerdo. Y justo ahorita que mencionas eso, otro de lo que señalé aquí es cuando tú hablas justo en esta época que nos toca vivir tan interconectada y que puede ser valiosa por toda la información que adquirimos y al alcance de un clic nos enteramos de lo que pasa en el mundo entero, pero a nivel identidad, a nivel modelos que vemos, es tanta la información que esto se convierte en una desinformación muchas veces. Y tú mencionas un tema precisamente casi al finalizar tu libro, y que es el tema de las redes sociales y de la tecnología. Y de verdad, siempre hacemos esa pregunta a nuestros invitados, que cómo lidiar con el uso de nuestro tiempo en un mundo que estamos tan interconectados y que en toda casa normalmente vemos muchos aparatos, muchos dispositivos electrónicos. Sí, claro. Bueno, yo creo que por un lado hay que tomarlo natural como viene, nos está tocando vivir y afortunadamente también, ¿no?, viendo todos estos cambios tecnológicos y de la información, bueno, de hecho en pandemia se le llamó infodemia, ¿no? Era tanta información que estábamos en una época de infodemia y todavía era demasiada información. Creo que tenemos que tomarlo muy naturalmente. Yo le digo a los padres, no satanicemos o no llevemos a decir esto es algo malo, porque de suyo no es malo cómo se puede lidiar con las redes sociales y con los aparatos electrónicos y demás. Lo que se ha hablado y se ha visto en la investigación es que los jóvenes que pueden lidiar más sanamente con toda la información, con redes y con dispositivos, son jóvenes que traen desde su infancia y toda su niñez bases importantes de valores y bases importantes en cuanto al uso y administración de su tiempo en varias actividades. Aquellos niños que se les ha acostumbrado a leer, a pintar, a correr, a hacer ejercicio, a tener diferentes tipos de actividad, diferente tipo de hábito, va a aterrizar o va a llegar al uso de estos aparatos y al enfrentamiento a redes con un bagaje o con un sustento mucho más sólido que aquellos que llegan sin haber tenido un conjunto de motivación, una serie de motivaciones hacia otras áreas. Eso lo han dicho expertos en todos estos temas, ¿no? Lo que también encontramos es jóvenes que por no tener esa diversificación en sus motivaciones, pues encuentran algo sumamente atractivo y recompensante en el uso de los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que esto va e impacta en nuestro cerebro, ya hablando de neurociencia, directamente en nuestro sistema de recompensas, ¿no? Este mismo sistema que tiene que ver con las adicciones a otras cosas como el juego, ¿no? Y otras cosas, como por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando nuestro dedo por el dispositivo, estamos encontrando satisfacción inmediata al encontrar una nueva información que nos va llevando a repetir ese proceso o ese ejercicio porque nos está recompensando, nos está satisfaciendo y está generando dopamina, esa hormona del placer, ¿verdad? Y nos está haciendo lo mismo que si fuera una adicción a otra cosa, una droga. Entonces tenemos que también estar conscientes de que esto es algo muy atractivo, no solamente para los jóvenes, también para nosotros los adultos resulta muy atractivo. Pero si nosotros empezamos por hacer acuerdos en casa, y no acuerdos desde un lugar autoritario, sino acuerdos desde un lugar donde todos estamos procurando nuestra buena adaptación, nuestro buen funcionamiento, vamos a llegar a lugares menos riesgosos, menos peligrosos y menos conflictivos con los hijos, ¿no?
Creo que yo pugno mucho porque no haya tanto autoritarismo, sino un acompañamiento respetuoso y de comunicación con los hijos. Qué importante, y hasta ahorita que mencionas con los hijos, no desde ese lugar de autoritarismo, y también yo pensaba, bueno, también hasta ya como adultos, ¿verdad? Con nosotros mismos también, tener esa conciencia de qué es lo que me está generando, ¿no? O qué tanto estoy acostumbrándome a ese sistema de recompensas tan inmediato, porque aquí entra en juego el tema que decíamos, ¿no? El factor tiempo. Cómo podemos utilizar nuestro tiempo de una mejor manera. Claro, en el tema de los niños, donde papá, mamá, cuidadores pueden abonar a que se desarrollen otras áreas, deporte, lectura, naturaleza, tanto que vimos en pandemia la importancia de estar en contacto con la naturaleza. Y aquí en este tema, Norma, que mencionas, de las redes sociales, de cómo un niño puede estar acompañado desde un lugar no del autoritarismo, sino precisamente es un acompañamiento, un señalarle de manera natural, espontáneo a un niño otras opciones. Te quiero preguntar, cuando tú hablas en tu manual de esos pilares de la salud mental, me gustaría que nos dijeras para ti cuáles son esos pilares, así en concreto, para tener una salud mental, y también qué importante el tema de la familia, el tema de los maestros, la escuela, nuestros cuidadores, nuestros ambientes. Esto por una parte lo dejo así para como pregunta, porque ahorita se me venía a la mente ahorita tanto que hablamos, obvio, uso de la tecnología, y tanto que se habla ahora que ya viene tanto la inteligencia artificial. O sea, como humanos, qué importante es toda esta red de apoyo de humanos, ¿verdad? Entonces... Sí, fíjate que, y antes de contestar tu pregunta, me ha estado pasando últimamente que he visto cómo los jóvenes, los adolescentes se involucran en muchas dificultades con el tema de las redes sociales. Ya ves cuánto a veces hay pues tantos problemas, ¿no?, con el uso de redes sociales, y bueno, tenemos que advertir a los niños, a los adolescentes y a los padres estar informados de esto. Pero bueno, regresando al tema de salud mental, me gustaría también mencionar que a veces hablamos de salud mental, pero algo que me gusta es recordar la definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, porque es una definición muy sencilla que nos ayuda al primer pilar de la salud mental, que es la conciencia o la metaconciencia. El poder tener una idea de cómo estamos nosotros mismos, el poder vernos y decir cómo estoy, cómo me siento. Por ahí vienen unas preguntas protectoras de la salud mental también en el libro que dice, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo le hago frente, verdad, a mis debilidades o a mis dificultades? O sea, el primer pilar es la metaconciencia, el poderme ver a mí mismo, ver cómo estoy, ¿no?, cómo me siento, de qué manera puedo yo hacer frente a esto, cuáles son mis recursos. Todas esas preguntas que tú te haces sobre tu propia persona es tu primer pilar, ¿sí? Y la salud mental, la Organización Mundial de la Salud nos da una definición muy sencilla. Dice que salud mental es poder observar tus propias habilidades, reconocer tus propias habilidades. Segundo, dice, ver cómo haces frente al estrés normal de la vida. ¿Cómo le haces frente? Tercero, trabajar de forma productiva y fructífera. Y cuarto, contribuir a tu comunidad. Que a mí se me hace algo muy sencillo, pero que te da 4 ejes importantes. Y ahí es donde viene el primer pilar, ¿no? Si te volteas a ver y ves cuáles son tus recursos, ya estás con el primer pilar. El segundo pilar es la perspectiva que tú tienes de la vida y de tu propia persona. ¿Cuál es la perspectiva de mi propia vida? ¿Desde dónde estoy viendo? ¿Cuál es mi visión de mi persona y de mi entorno? Si tú ves el mundo gris, oscuro, malo, agresivo, ¿no?, que no es difícil en este tiempo verlo así,
¿no? Digo que es algo que hay que decir. Exacto. O sea, el mundo nos puede parecer muy hostil ahorita. Y ciertamente los jóvenes ahorita se están enfrentando a un mundo muy distinto al que me enfrenté yo. O sea, no tiene nada que ver, es muy diferente y yo respeto mucho a los jóvenes en este momento por todos los retos que supone su vida, ¿no? Pero esa perspectiva es importante. ¿Desde dónde, desde qué visión estás tú viendo tu propia vida, tu perspectiva de vida, hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero mover, con qué recursos estoy caminando y cuál es mi entorno? El tercer pilar es la conexión. Esta es fabuloso y lo han dicho todas las investigaciones habidas y por haber. La conexión social. El poder estar conectados con nosotros mismos. Yo le añado con nosotros mismos, porque en general es la conexión social, o sea, el estar conectados con otros, tener personas cercanas con quien platicar, con quien comunicarte, con quien acompañarte en la vida, es importante. Pero yo le añado, conéctate también contigo mismo, ¿no? Con tu propio ser, con tu espiritualidad, con tu ser interno, ¿verdad? Y por último, la resiliencia. La resiliencia como un factor también, o como un componente, lo mencionaría. Hay muchos otros que se hablan, diferentes autores como pilares, pero yo pensaría en estos 4 como pilares importantes, porque creo que nos dan como la base, ¿no? La resiliencia como esa capacidad de podernos levantar, de podernos sacar recursos de nosotros y poder decir qué me levanta, ¿no? Y cada quien pensar en sus recursos de resiliencia, cada quien pensar qué es lo que me levanta, qué pensamiento es mi pensamiento motivador, ¿no? Yo en mis caídas o en mis, digamos, no he tenido muchas caídas, pero en mis momentos que yo me siento así sin muchas ganas de levantarme, yo nada más pienso en mi padre que murió hace muchos años, pero que era alguien muy energético, entusiasta, alegre. Entonces yo nada más pienso en él y me levanto, no, por arte de magia, pero no es arte de magia, es simplemente que tienes un modelo de resiliencia. La resiliencia también se aprende y la resiliencia también hay modelos de resiliencia. Por eso creo que los padres tenemos que ser muy buenos modelos de resiliencia para los hijos. Qué importante es poner estos así en concreto, como lo acabas de mencionar, esos pilares muy concretos. Y también cuando dices, hablas de resiliencia y escuchamos mucho el término, pero a veces no lo podemos como digerir, por así decirlo, o plasmar. Me gustó mucho. O sea, todos, no porque una persona le ayude cierta pensamiento o cierta actividad, a otro le va a funcionar igual. Somos tan únicos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que como infinito es el universo y Dios, así de la misma manera nos hizo de únicos a cada quien, porque cada uno manifiesta ese infinito de allá afuera. Entonces, como cada uno, eso sería una bonita tarea también llevarnos, cada quien detectar y ubicar cuáles son esos factores que nos hacen levantarnos, y también es una manera de practicar a la vez el primer pilar, que es ese hacernos conscientes, ¿no? Todo aquello que nos lleve a cuestionarnos, a conectar también con nosotros mismos y a conectar con los demás. Fíjate que hay un quinto que es el tener propósito. La ciencia dice que una persona con propósito vive 20 años más que aquella que no tiene propósitos. Entonces nosotros, sobre todo en adultos mayores, hay que seguir impulsándolos a que tengan propósitos, porque eso alarga su vida. Entonces el tener un propósito en la vida te lleva a poder proyectar más tu vida hacia adelante, ¿no? Y sí, a mí me encanta, Dulce, siempre hacer todo como muy sencillo, de tal manera. A mí me encantan los pasos. Debió haber sido ingeniero. Excelente. Procedimientos. Ahí saco el ingeniero industrial que llevo dentro, ¿verdad? Pero sí, creo que esta sencillez de poder encontrar en nosotros mismos aquello que necesitamos nos ayuda mucho. Así es. Y sí, yo creo que llevas no nada más un ingeniero industrial dentro, sino también esta metodología de la educación, que bueno, ahí sí te has dedicado de lleno. Y precisamente me gustaría que me platicaras en este nuevo proyecto que sé que estás y que
coincidentemente, no sé, ¿verdad? Dicen que nada es coincidencia, todo es diosidencia, como ahorita que nos platiques del tema de la granja, eso me llama la atención para nuestros amigos que nos escuchan en la Baja, creo que les va a parecer muy interesante, pero que también tiene, digamos, una conexión como tú inicias también de alguna manera una área que no estaba en tus manos iniciar y que es el tema de prepararte en autismo. Sí, claro, en esas vueltas que da la vida de las que hablamos, me dedicaba yo a la capacitación y en ese tiempo, hace 32 años, 33 años, diagnostican a un sobrino mío con autismo acá en la ciudad de Tijuana y en ese entonces no había centros que atendieran autismo. El pronóstico de mi sobrino, entonces, claro que ha avanzado muchísimo en entender el autismo ahora, y entonces no se entendía como hoy que hay tantas alternativas y tantas rutas, ¿no? Y nuestro pronóstico era muy triste, muy triste realmente. Entonces nos dimos a la tarea que también, de verdad, cómo llegó la persona que nos contactó. Nosotros estábamos buscando a una neuropsicóloga que se llama Maureen Priestley, que es una americana, la mejor en educación especial para mí, la mejor del planeta. Y Maureen también era una especialista en esto. La estábamos buscando y fui a un curso al que nunca pensé ir, que alguien me invitó para llenar el cupo de un taller, y resulta que el que estaba ahí impartiéndolo era amigo de Maureen, a la persona que yo buscaba, de esas diosidencias de las que hablas. Sí. Y bueno, él me contactó con ella, yo me fui a preparar a Guadalajara a hacer unos veranos para poder trabajar con niños con autismo. Regreso y en una casa abro atención a mi sobrino. Y poco a poco empiezan a llegar más niños y más niños y más niños, y se convierte en un centro con autismo que pensamos que tal vez fue el primer centro de autismo aquí en Tijuana. Puedes decir que eres pionera aquí en Tijuana. Sí, somos pioneros junto con otras personas que se unieron al proyecto, muy bonito. Y desde entonces pues he tenido ahí esa vena de esa inquietud y ese interés de apoyar las causas que tienen que ver con el autismo. Y ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama La Granja. La Granja es un lugar que se pretende ser pues vanguardista en Latinoamérica. Es un proyecto muy fuerte que están impulsando la doctora Mimi Cabrales, aquí de Tijuana, una doctora médico internista, y muchos empresarios junto con ella y otros voluntarios que quieren abrir un centro que ofrezca 5 disciplinas, ¿sí? 5 terapias alternativas. Es musicoterapia, equinoterapia, arteterapia, horticultura y no sé si repetí, musicoterapia. Sí, son las 5, musicoterapia. Y bueno, esta sería de muy bajo costo, y dado la población tan importante también que tenemos ahora de autismo, de 1 por cada 98 niños, es lo que se estima ahora, abrir este espacio donde los niños puedan sentirse libres en un ambiente inclusivo, donde no sean señalados, estigmatizados, y puedan desarrollarse y puedan hacer terapias complementarias a sus programas terapéuticos conductuales o comportamentales o educativos. Entonces, esperamos que dentro de, no sé, tal vez el próximo año esté abriendo sus puertas La Granja. Yo participo ahí en la parte de psicología y bueno, estamos ahí trabajando. Ha habido boteos y demás para alcanzar la construcción. Es un espacio muy hermoso, está precioso el proyecto. Va a estar en el terreno del Hipódromo Caliente de Tijuana, ahí va a estar. Wow, pues es un gran proyecto, de verdad enhorabuena, porque creo que ahorita que mencionas musicoterapia, arteterapia, aquí en el episodio hemos tenido ya algunas personas que se dedican al arte, y de verdad que creo que es eso, ¿no? Los principios que rigen el arte pues elevan el espíritu y tantas otras cosas, y para niños autistas, qué bonito ese ambiente, como dices tú, libre, en el que puedan convivir, en el que puedan desarrollar todas esas, a veces
son unos genios y artistas de manera natural, muchos de ellos. Qué bonito. Y enhorabuena, de verdad, felicidades por este proyecto y esperemos, ¿verdad? Confiando que a lo mejor el próximo año vengan a platicarnos cómo va Sí, claro. y qué resultados han tenido. Claro que sí, con gusto. Norma, pues hemos llegado aquí al final del episodio. Nada más, algo más que nos quieras platicar. Yo nada más quiero hacer aquí acercamiento porque, bueno, sí me gustaría preguntarte, ¿dónde la gente lo puede encontrar? Sí. Se llama Un Nuevo Comienzo, es por Normalicia Soto Aceves, psicóloga que estamos aquí entrevistando, y es un manual literal, decíamos, para la salud mental. Es un manual muy sencillo donde pueden encontrar temas que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con también síndrome de estrés postraumático, que es el que se está viviendo mucho ahora después de pandemia, los factores resilientes en la familia. Y algo muy importante también que viene ahí, que creo que es muy, muy importante, es cómo los docentes pueden identificar dificultades de salud mental en un salón de clase. El libro está disponible, aquí en la ciudad de Tijuana, en la librería del Secut, en la librería de Sor Juana, y está en Amazon también, físico y digital. Ahí lo pueden encontrar, y si no pueden encontrarlo, también a mí me han escrito a Facebook y me dicen, mándame el libro, ¿no? En Facebook pues me encuentran con mi nombre, Normalicia Soto, okay. También en Instagram y ahí me encuentran. Perfecto, ahorita que lo acabas de decir, igual lo vamos a dejar también en la descripción, que siempre dejamos ahí escrito, lo vamos a poner para que puedan encontrar, ya sea que directamente contigo en Amazon o aquí quienes están en Tijuana o todos aquí cercanos, ¿no? San Diego, no sé, aquí toda la Baja. Entonces, en la librería del Secut, el Centro Cultural Tijuana, y en la de Sor Juana, que es una librería que está aquí por Las Palmas. Y bueno, esto yo creo que sí, de verdad es un libro de cabecera para, como aquí lo mencionas, para la familia, para la escuela y para todos los cuidadores. Sí, creo que el libro puede ser una herramienta muy importante. Y ya lo último que les comento es normal sentirse anormal a veces, que es una frase que yo impulsé muchísimo en la pandemia. Es normal sentirte anormal. Entonces, a veces nos sentimos así, que es cuando estamos en crisis. Pero bueno, el cuerpo y los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir y para regresar a nuestra homeostasis, a nuestro equilibrio, así que todos podemos hacerlo con ayuda. Qué bonito, muchas gracias, de verdad me encantó. Es normal sentirse anormal a veces, ¿verdad? Y eso es una frase muy esperanzadora, sí, claro. ¿Verdad? Y también que sepan que esto que estamos viviendo, a mí me centra mucho esa frase y me llegó ahorita por eso que lo dices, porque todos, yo creo, pasamos por situaciones, por crisis, por momentos complicados. La vida no es siempre parejita, a veces hay subidas, hay bajadas, pero me repito mucho esa parte, ¿verdad? Todo va a estar bien, esto va a pasar, y eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. El ser humano está diseñado para sobrevivir. Y lo dice la geriatría, la investigación dice, estamos diseñados para sobrevivir. Y encontrar el equilibrio. Exacto. Qué bonito. Sí. Norma, de verdad te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho. Nuestros amigos que nos escuchan seguramente lo disfrutaron. Te invito a que lo compartas, porque todo lo que compartimos se multiplica. Yo sé, si te gustó, quizá va a haber una persona a la que le puede servir mucho, a la que le puede gustar, así que te agradecemos mucho que lo hagas. Síguenos si no lo has hecho a través de nuestras redes en Instagram, en Facebook, y también estamos en YouTube y en Spotify como Avanzando Podcast con Dulce Rocío Cepeda. Hasta la próxima.